Sin lugar a duda, cuando Cristo nació, estaba iniciándose un camino glorioso que iba realmente a cambiar el paradigma del hombre en su pensamiento, llevando a destacar algo que en la palabra del Señor ha sido manifestado y que tiene su cumplimiento fiel a través de la presencia del Mesías que había sido anunciado. Pues es allí, en ese evento, que está completamente unido a aquel evento que ocurrió aproximadamente unos 33 años después de su nacimiento, que es la crucifixión. Pues en ese testimonio de Dios se cumple lo que el salmista manifestaba allí en el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Y como resultado de esa palabra profética, Cristo vino para dar testimonio de la verdad de Dios, que es inviolable, inquebrantable y que tiene su fiel cumplimiento. Estamos hoy precisamente en un acontecimiento que de alguna manera convoca a todos los habitantes de la tierra, porque es algo que no ocurrió en secreto, que se dio a conocer, Dios lo manifestó y era el testimonio de su fiel amor, como bien se señalaba hoy cuando iniciábamos esta reunión. Sin lugar a dudas, lo que está el mundo por celebrar hoy es algo realmente trascendente, que va más allá de lo que representó esa fecha histórica, la cual, a decir verdad, no puede ser confirmada a través de la palabra, ya que en ningún momento Dios señala que tal acontecimiento haya ocurrido en una fecha como un 25 de diciembre, un 24 de diciembre, Nochebuena, 25 de diciembre, Navidad. Pero lo cierto es que es una fecha claramente marcada en el tiempo de la historia. Es algo irreversible, es algo irrebatible, totalmente confirmado. Y es a partir de allí que se estableció con el proceso del tiempo la necesidad, de acuerdo a la tradición de la Iglesia, de recordar este evento, el cual ha sido llamado Navidad, como consecuencia de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento. Sin lugar a dudas, la Navidad está representando el principio de algo nuevo, al punto tal que el calendario mismo lo está manifestando, indicando el año cero, aparentemente en coincidencia con aquel acontecimiento histórico, el cual no es totalmente certero, vale la pena decirlo, ya que existe una diferencia en el calendario real a causa de un error que cometió el monje Dionisio el Exiguo, quien estableció el año cero de una manera incorrecta, al tomar mal el año de la fundación de Roma. Y hay un hecho que claramente lo pone en evidencia y que está aquí reflejado en el pasaje que vamos a leer inmediatamente y que está ubicado en Mateo capítulo 2. Pues allí, en coincidencia con el nacimiento de aquel niño que se presentó en Belén,
También la Escritura pone un dato relevante, y es que aquel tiempo coincidía con el gobierno de Herodes el Grande. Según los datos de la historia secular, Herodes el Grande falleció en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo no coincide con el año 0 en nuestro calendario. La Escritura revela claramente que en aquel tiempo estaba gobernando sobre la tierra de Judea este rey idumeo llamado Herodes el Grande. Por lo tanto, Cristo tuvo que haber nacido aproximadamente en el año 4, un poquito antes de Cristo, porque estaba presente Herodes el Grande. Hecho esta salvedad, quiero ir a este tema que es fundamental y que es el título de este mensaje. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Un hecho que había sido declarado por Dios mismo a través del anuncio hecho por los profetas, que tuvo su cumplimiento en el tiempo exacto de la historia, conforme al plan y al diseño de Dios. Ni un poquito antes, ni un poquito después. Exactamente en el momento en el cual Dios, en su pleno conocimiento y sabiduría, lo estableció, como bien lo señala el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces, nacido de mujer y nacido bajo la ley, se presentó entre los hombres aquel que los profetas habían anunciado, el Mesías, el Hijo de Dios. Y allí, en medio de ese acontecimiento histórico, se registró este hecho que marcó la raza humana. Es un evento que produce un cambio de paradigma, introduce en la vida de los hombres y mujeres, de todo ser creado a imagen y semejanza de Dios, la oportunidad de tener una relación directa con Dios. Eso determinó en la estructura del hombre algo que todavía no podía él tenerlo claramente concebido, pero a causa de la revelación manifestada por el amor de Dios, ahora podía todo hombre y mujer que había llegado a esta creación entender que de parte de Dios había un plan, el cual estaba señalando un propósito eterno para su creación, y que en Cristo se iba a llevar a cumplimiento fielmente. Por lo tanto, Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros, como así lo había indicado el profeta Isaías aproximadamente unos 700 años antes que apareciera el Mesías. Y lo indicó con una claridad completa, inclusive señalando el nombre que luego el ángel le recordaría a José, a fin de que entendiera que lo que estaba sucediendo en el vientre de María no era consecuencia de un desvarío de esta mujer que había sido desposada con él, sino era el resultado de un plan que Dios en su gobierno y sabiduría lo había establecido, señalando a esta jovencita como el instrumento escogido para llevar en su vientre a aquel que vendría
siendo Dios mío a tomar el lugar, siendo Dios mismo a tomar el lugar del hombre en una cruz. El ángel del Señor, cuando se le presentó a José en sueños, le dijo, Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, y acá nos lleva Isaías capítulo 7, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora le pido, por favor, hermano, que me acompañen a la lectura bíblica que vamos a hacer para tener algunas consideraciones, una pequeña meditación y reflexión respecto de algo tan, pero tan importante como fue la experiencia en la cual estuvieron involucrados 3 hombres venidos de muy lejos, identificados en la palabra como magos o más precisamente sabios. Vayamos a la lectura de la palabra del Señor que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y allí vamos a leer, por favor acompáñenme en esta lectura, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor, y la leemos con todo respeto y reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de nacer Jesús en Belén, y acá ya la Escritura introduce un detalle muy importante, lo que va allí a relatar Mateo no tuvo lugar en el mismo evento del nacimiento, no es correspondiente al tiempo en el cual aquel nacimiento ocurrió, pero sí está muy relacionado con lo que Lucas relata en el capítulo 2, lo cual había acontecido inmediatamente antes, un tiempo que no sabemos exactamente qué duración tuvo, pero ahora vamos a sacar algunas conclusiones. Lo cierto es que Mateo dice, después de nacer Jesús en Belén, y claramente identifica 2 cosas. Primero, el nacimiento ya había ocurrido. Segundo, tal nacimiento había acontecido en un lugar claramente identificado, que era llamado Belén. Seguimos la lectura y dice, Belén de Judea. Y acá hay una aclaración que es importante, porque el escritor sabía que cualquier judío, conocedor de su historia y de su tierra, podía buscar referencias inmediatas. En aquel tiempo había otra Belén que estaba ubicada más al norte. Al sur sería de el mar de Galilea, pero no era esa Belén. El lugar donde había sucedido el hecho era Belén de Judea, una aldea muy pequeña, ubicada aproximadamente a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén, muy cerquita de Jerusalén. Pero seguimos la lectura, y dice allí, y acá está la referencia que hoy yo les remarcaba en relación al tiempo cronológico, dice que ese acontecimiento fue en tiempo del rey Herodes. Y este Herodes no era otro que Herodes el Grande, que pertenecía a una raza de reyes idumeos que estuvieron gobernando por muchos años
en la tierra de Judea. Había sido colocado Herodes el Grande por aquel emperador que es mencionado en Lucas capítulo 2, el que se cree que fue el primer emperador cuando la República de Roma se transformó en un imperio. Ese era Augusto, mencionado allí en capítulo 2 de Lucas. Lo cierto es que este emperador estableció como un rey vasallo dentro de esa región de Judea a este Herodes el Grande, el cual, repito, claramente está certificado por la historia secular, que falleció en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, allí tenemos ese detalle que es importante tenerlo en cuenta. Seguimos la lectura, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. La palabra aquí lo presenta como magos. La palabra en el griego magoi tiene una acepción bastante extensa. No solo incluye magos, adivinos, sino también está conectado con aquellos que se dedican a observar el movimiento de los astros ubicado en la bóveda celeste, el cielo que nosotros observamos. Por lo tanto, eran hombres que se dedicaban a estudiar el movimiento de los astros, eran astrónomos. Por lo tanto, más bien se los podría identificar como sabios. También eran un cierto modelo de filósofos a causa del conocimiento aprendido. Pero estos evidentemente estaban muy involucrados con su oficio y eran hombres que estaban constantemente atentos a cualquier evento que pudiera llamar la atención en cuanto a aquello en lo cual ellos estaban interesados. Y dice la Escritura que estos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. ¿De dónde venían estos sabios? Del oriente. ¿Y cuál es ese lugar del oriente? Se cree que ese lugar del oriente era el lugar identificado en aquel tiempo como lugar donde habían salido las grandes potencias que dominaron la tierra. Por ejemplo, los asirios, ubicados bien allí al extremo de lo que se conocía como la media luna fértil. Había un lugar que está muy cerca de lo que es Irak, en donde probablemente también estuvo ubicado el huerto del Edén, que está regado por dos ríos muy importantes. Es la media luna fértil de la Mesopotamia, el río Tigris y el Éufrates. Allí arriba estuvo ubicado originalmente el imperio asirio. Un poquito más hacia el medio estuvieron los babilonios. Y se cree que de esa región, del oriente, que corresponde a esa media luna regada por esos ríos, un valle muy fértil, al punto que se cree que allí estuvo ubicado el huerto del Edén. De esa región dice que vinieron estos sabios. ¿Cuántos kilómetros había de ese lugar hasta Jerusalén? Se estima que eran aproximadamente 1000 o más kilómetros. Y esa es la distancia que ellos estuvieron dispuestos a recorrer con tal de confirmar algo que en base a sus estudios conectados con lo que ellos observaban a diario y un conocimiento que habían aprendido que enseguida lo vamos a poder identificar. Ellos decidieron que era importante, era definitivamente relevante
dar lugar a que aquello pudiera traer mayor iluminación a sus corazones, a fin de conocer en forma directa algo que estaba anunciando de parte del Dios de los cielos, un evento extraordinario a favor de los hombres. Fundamentalmente en aquel tiempo era reconocido como algo muy trascendente para el judío. ¿A causa de qué? De lo que viene ahora. Fíjense lo que dice el versículo 2. ¿Cuál es la pregunta que hacen estos sabios? Lo cual involucraba un asunto de suma importancia para el judío. Porque aquellos sabios preguntaron, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿De dónde salió esta historia? ¿De dónde en sus corazones ellos pudieron imaginar que a causa de un evento que estaban ellos acostumbrados a observar y que les llamó la atención, pudieron identificarlo con otra verdad que en algún momento de sus vidas llegó a sus corazones? ¿Cómo ellos pudieron conectar eso? ¿De dónde salió que lo que ellos buscaban era alguien que se identificaba como rey de los judíos, el cual ha nacido? Y acá hay un evento que es muy importante. Aunque era un niño, porque está hablando de algo muy cercano, ha nacido. Aunque era un niño, ellos lo podían identificar y reconocer a causa de un conocimiento que tenían respecto de esta verdad, que aquel que había nacido era en verdad rey de los judíos. Y esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque generalmente aquel que ha nacido y que tiene un linaje real no llega a ser rey hasta que ha adquirido una determinada edad, formación, madurez y capacitación. Y este que tiene ese linaje real, mientras no llegue a ser rey, simplemente puede ser identificado como un príncipe. Mas, sin embargo, a este que ha nacido ya lo podían reconocer como el rey de los judíos, mostrando así que en el corazón de Dios había una asignación dada en gloria, la cual no podía ser cambiada por el designio de los hombres. Y entonces ellos aclaran un poquito más y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. No solo se trataba de un conocimiento básico de la vida, de descubrir algo que formaba parte del interés de su profesión, sino que iba más allá, algo que afectaba directamente sus corazones, pues los estaba comprometiendo con un acto en donde aquel que había sido señalado como el rey de los judíos, siendo tan solo un bebé, un niño, debía ser adorado. Tremendo, tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde estos astrónomos, estos sabios, pudieron conectar ese evento que sucedió en la atmósfera celeste que ellos indagaban día a día, para llevarlo a esta realidad, la manifestación de alguien que había sido señalado por Dios como el rey de los judíos? Y esto nos conecta con algo que formaba parte de la vivencia de aquellos pueblos de donde estos sabios provenían. ¿Por qué? Porque en aquella región de donde habían salido estos sabios, habían estado
unos 600 años antes, cautivos el pueblo de Judá. Y entre esos cautivos había personajes muy importantes. Estuvimos viendo en estos días la historia de unos jóvenes hebreos que fueron llevados a la cautividad a Babilonia. Entre esos jóvenes se destacaba uno, Daniel, pero junto a Daniel había otros 3 que eran claramente distinguidos por su sabiduría, al punto tal que el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer que eran 10 veces mejores que el resto del consejo de sabios que le rodeaban. Estos, Daniel y sus amigos, junto a otros que fueron llevados a la cautividad y que en su corazón tenían el compromiso con el Dios de sus vidas, con el Dios de su pueblo. Estos estaban plenamente compenetrados de la verdad de Dios que había sido manifestada a través de la palabra. Y estando allí en cautividad, Daniel, sus amigos y los otros jóvenes hebreos comprometidos con la verdad de Dios, estuvieron prontos ¿para qué? Para dar testimonio de aquello que el Dios de los cielos había claramente señalado a través de su palabra. A tal punto que se destacaba en ese conocimiento algo que Moisés dio a conocer al revelar la palabra de la ley. Fíjense lo que dice el libro de Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Hay allí escondido en el relato de la ley, escrito por Moisés, la Torá del judío, un evento que estaba señalando un acontecimiento posterior. Y dice allí, Números capítulo 24, versículo 17, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Y hay 2 elementos que están allí identificados y unidos. Una estrella, la cual está conectada con un cetro. Evidentemente que al esparcir esta palabra, estando allí en cautividad, Daniel y los otros que estaban plenamente comprometidos con Dios, dieron a conocer esto que estaba allí señalado, la cual tenía que tener su cumplimiento en el tiempo exacto de Dios. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Por eso es que cuando el ángel se presentó a José, le señala aquel elemento que en la historia del hombre no puede ser ocultado ni tampoco puede ser quebrantado. Y es la declaración fiel de la palabra de Dios, la cual tiene un cumplimiento inexorable. Es interesante que estos sabios señalaron que para ellos era muy importante haber identificado una estrella, la cual no los conectaba precisamente con su conocimiento científico, sino que los llevaba mucho más allá al conocimiento de la verdad de Dios que había sido ya manifestada. Y a causa de esa verdad, ellos pudieron entender que aquella estrella estaba anunciando un acontecimiento extraordinario que daba testimonio del cumplimiento del llamado a un rey para manifestarse entre los hombres.
Esa fue la causa por la cual aquellos sabios pudieron decir, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el único dato que ellos podían agregar es, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. De esta manera, en el cumplimiento de este evento glorioso, estaba todo entrelazado con el testimonio de la palabra del Dios vivo y verdadero. Pero seguimos leyendo allí en las Escrituras, y dice el versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Este dato es importante. Dice la palabra que Herodes se turbó. Eso significa que en su ser interior no tenía paz. Entró en un conflicto que él mismo no podía responder ni resolver hasta tanto le dieran cuenta de este hecho que evidentemente ignoraba. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Es indudable que no pudo pasar desapercibida la presencia de este grupo de sabios. No identifica el número que era, no lo dice. Sí da a entender que era una caravana muy importante. ¿Por qué? Porque tuvieron que armar una logística de mucho valor para poder recorrer aproximadamente 1000 o más kilómetros a fin de llegar hasta Jerusalén. Por lo tanto, tiene que haber sido un grupo muy llamativo. Toda una población de Jerusalén fue realmente despertada a entender qué es lo que pasaba. Y allí estaba Herodes, turbado, porque en su corazón no tenía paz. Herodes había sido un hombre de mucho valor en cuanto a la construcción. Él se había dedicado a ganarse la simpatía de los judíos, hermoseando el segundo templo que habían construido los judíos. El primero lo había construido Salomón. Luego fue destruido cuando los babilonios vinieron a arrasar la tierra y los llevaron cautivos. Cuando regresan de la cautividad, los judíos se dedicaron a reconstruir el segundo templo. Ese segundo templo no tenía la misma hermosura que el primero que había hecho Salomón. Pero Herodes, a fin de ganarse la simpatía de los judíos, porque era un político muy astuto, estableció que la mejor manera era hermosear algo que para el judío era muy importante. Y es así como ese templo en el tiempo de Herodes fue realmente dado una hermosura espectacular. Pero luego, con la invasión de los romanos en el año 70 después de Cristo, ese templo también fue destruido. Finalmente, hoy los judíos están en la espera de la construcción del tercer templo, mostrando así que ellos siguen siendo el punto de partida de todo acontecimiento profético en el cual se da testimonio de la verdad de Dios que fue anunciada y que tendrá su cumplimiento fiel. Israel llega a ser así el reloj profético que marca la historia y el mover de Dios en los acontecimientos. Pero volviendo otra vez al relato de la Escritura, Herodes se sentía amenazado porque él quería gobernar sin tener ningún obstáculo. Él era un hombre muy cruel. Si había alguien, aunque fuera de su familia,
que estaba mostrando algo de deslealtad, no tenía ningún problema en terminar con la vida de esa persona. Es así como él, dice la palabra, la historia secular, da testimonio de que él mató no solo a su esposa, también a su suegra, a su hijo primogénito y otros 2 hijos más. Por lo tanto, era un hombre muy cruel. No tenía ningún tipo de reparo en solventar las acciones necesarias a fin de resguardar su autoridad y su poder. Es por eso que Herodes, conociendo ese hecho, que hablaba de un rey de los judíos, manda a llamar, como le dice allí el versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Un interés que estaba más allá del verdadero deseo de comprometerse con la realidad que estaba allí enfatizada a través del testimonio de estos sabios, el rey de los judíos. Y dice que indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y la respuesta de aquellos sacerdotes y escribas fue muy contundente, llevándolos otra vez al testimonio de la palabra. Versículo 5, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, destacando que aquel acontecimiento estaba claramente identificado en el testimonio de Dios. No era un hecho casual, no era un hecho fortuito, Dios ya lo había señalado. Y ese acontecimiento, como bien ellos lo dan a conocer, era algo que iba a suceder en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y la palabra que allí inmediatamente es identificada por estos religiosos es la que está ubicada en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, había anunciado el lugar del evento, diciendo, y tú, Belén, versículo 6, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque había un evento que la había destacado, y si por mucho tiempo había permanecido como una aldea pequeña e ignorada, ahora, por la presencia del rey de los judíos, había sido levantada. Por eso la Escritura, trasladada al tiempo presente, señalaba este evento que realzaba la identificación de Belén. No, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, dice el versículo 7, Herodes llamó a los magos en secreto. ¿Por qué Herodes querría hablar con los sabios en secreto? Si era algo de interés público, algo que en verdad le significaba de gran importancia para todos los judíos. Mas, sin embargo, Herodes solamente quiso hablar en secreto, porque había una motivación escondida en él. Dice versículo 7, que Herodes llamó a los magos, a los sabios en secreto, y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. ¿Por qué? Porque ya tenía tomada una decisión. Entonces los llama aparte, escondiendo su verdadera motivación. Pregunta a los magos, ¿cuánto tiempo había pasado del momento cuando ellos observaron por primera vez la aparición de la estrella, que daba cumplimiento a lo que el profeta había señalado en el libro de Números, capítulo 24, versículo 16. La Escritura no cuenta cuál fue la respuesta
respuesta de los sabios a la pregunta de Herodes. Pero la decisión que luego se manifiesta a través de la acción que realizó Herodes da testimonio de cuál fue el dato que estos sabios le ofrecieron. Evidentemente, en el recorrido de esos 1000 kilómetros, habían pasado aproximadamente unos 12 a 18 meses, al punto tal que, como lo podemos observar más adelante, en el versículo 16, que no lo vamos a leer ni tocar esta mañana, pero allí se ve la acción y la decisión de Herodes. Fíjense lo que dice el versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar. Y acá está la motivación escondida. Él no quería competidores en el trono. Era un hombre muy cruel. Por lo tanto, todo aquel que estaba manifestándose en peligro para su trono, inmediatamente él decidía terminar con la vida. Mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores. Se aseguró de que no quedara nadie que tuviera sobre su vida el designio ya claramente establecido, que no podía ser quebrantado, pero que el hombre a veces intenta hacerlo. Mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Volvemos a la lectura allí en el versículo 8. Enviándolos a Belén. ¿Quién los envía a Belén a los sabios? Herodes, quien primeramente le había preguntado qué tiempo había pasado de la aparición por primera vez de esa estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Entonces, habiendo conocido el tiempo, ya tenía un dato muy certero. Ahora él quería asegurarse del lugar donde en verdad estaba el niño. Y dice, enviándolos a Belén, evidentemente que el testimonio de los religiosos era algo que ellos lo aceptaron como verdadero y válido. Enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo vaya también y le adore. Un hombre cruel estaba escondiendo su motivación, a pesar de que estaba siendo anunciada la presencia de alguien que iba a cambiar la historia. Sin embargo, él había decidido mostrarse totalmente hostil, contrario al designio de Dios, opuesto a toda intervención del gobierno de Dios entre los hombres. Avisadme para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Y habiendo oído al rey, se fueron los 3 sabios. No dice la cantidad, pero ahora vamos a indagar de dónde sale el número que evidentemente se podría argumentar como la cantidad de personas que vinieron para adorar con ese propósito específico. Versículo 9. Y habiendo oído al rey se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Había aparecido allá en el oriente y habiendo recorrido más de 1000 kilómetros, habiendo pasado por desierto, por lugares de hostilidad en el desierto, de peligro, con cansancio, sobrellevando todo eso, porque el único anhelo que había en su corazón era adorar al rey de los judíos.
Y dice que cuando la estrella finalmente se detuvo, habiendo llegado a la aldea de Belén, en el lugar donde estaba el niño, versículo 10, cuando vieron la estrella que estaba señalando el lugar escogido por Dios a través de la palabra anunciada muchísimo tiempo antes, cuando vieron la estrella allí señalando el lugar, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, no dice entrando al establo. Evidentemente había pasado un tiempo considerable. El bebé que había sido colocado en un pesebre, esa artesa donde comían los animales, ya no estaba allí. Había sido llevado a una casa. Y dice el versículo 2, y entrando en la casa, vieron al niño. La atención de esos hombres estaba centrada en la revelación de aquel que había sido señalado como el rey de los judíos. Ni siquiera prestaron atención a la madre. El enfoque primero de ellos fue en la persona del niño. Qué interesante que es esto. El niño llamó toda la atención de esos magos. Ellos supieron que él estaba destacando lo verdaderamente valioso para sus vidas y no iban a permitir que nada los desenfocara de aquello que representaba el cumplimiento de su misión, encontrar al niño para adorarlo. Aleluya. Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se reveló, Dios manifestó su amor. Y hoy el Señor está en atención a la respuesta del corazón del hombre. Es interesante ver que para Dios es importante cuál es la reacción del hombre ante tamaña manifestación de gloria. Aquellos sabios, aun cuando no pertenecían al pueblo heredero de esa promesa, los judíos, sin embargo, estaban completamente compenetrados de esa verdad y anhelantes de llegar al tiempo y el lugar donde poder manifestar lo que estaba animando sus corazones, que era adorar. Entrando en la casa, dice el versículo 11, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. No dilataron el tiempo. Ellos sabían a qué iban. Tenían claramente definido cuál era la motivación de sus vidas. En sus corazones no había nada escondido, sino la revelación de una verdad gloriosa que había impactado sus vidas y que ellos estaban prontos para redescubrir la ocasión para adorar a aquel que había sido señalado como el rey de los judíos. El versículo 11 dice que ellos entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron, dice, sus tesoros. Pusieron ahí a disposición del niño todo lo que para ellos era el motivo suficiente para honrar al rey de los judíos. Ellos estaban dispuestos a adorar a aquel niño, reconociéndolo como el rey, aunque era tan pequeño. Y para ello vinieron con un bagaje importante de oro, de incienso y de mirra para ofrecérselo con generosidad. Su adoración era verdadera. El testimonio de estos sabios
estaba dando evidencia de que estaban ellos dispuestos a consagrar su vida a Dios. Por eso el Señor en una oportunidad le dijo a la mujer samaritana: el Padre busca verdaderos adoradores, aquellos que le adoran en espíritu, y esto significa con su vida comprometida con Dios, y en verdad, y esto significa conforme al testimonio del corazón del Padre. Verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y esto es lo que estaban aquí manifestando estos sabios. Y es aquí donde se puede imaginar, algunos interpretan que eran 3, por la cantidad de obsequios que fueron presentados. Uno de ellos era reconociendo su condición de realeza, de rey, por eso le ofrecieron oro. Otros estaban reconociendo en aquel pequeño rey de los judíos que él era merecedor de la adoración manifestada a través del incienso. La adoración es fragancia que lleva olor grato a la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo estaban indicando que el futuro de ese pequeño rey estaba allí señalando un tiempo en donde habría sufrimientos y muerte. La mirra lo indicaba. Así que claramente ellos estaban ofreciendo algo que le pertenecía al rey de los judíos: la realeza, la adoración, pero al mismo tiempo el cumplimiento de lo que el Padre le había encomendado, porque su nacimiento llevaría a que su ministerio en la tierra tuviera su conclusión en la crucifixión, lo cual estaba allí claramente señalado por la mirra. Ahora, es interesante que estos sabios habían hecho en sus vidas a la palabra como el centro de atención de su corazón. Y el miércoles yo destaqué esto en la reunión de oración. Dios está esperando que como hijos nosotros hagamos de la palabra la centralidad de nuestras vidas. Y siendo la palabra el centro de nuestros corazones, podamos experimentar la vida en el Espíritu, la cual trae abundancia de bien y promesas que son fieles y verdaderas. Quiero terminar con esto. Aquellos sabios, en verdad, habiendo unido su vida al consejo de la palabra y habiendo aceptado el testimonio del Espíritu, estaban preparados para reconocer aquello que de pronto en el camino podía ser un obstáculo. Por lo tanto, dice que ellos, advertidos por Dios en sueño, versículo 12, habiendo sido advertidos por Dios en sueño, que no volvieran a Herodes, porque Herodes lo que estaba esperando era la confirmación que ellos traían del lugar, partieron para su tierra por otro camino. Por otro camino. Cuando tú te has comprometido con Dios, cuando yo me he comprometido con Dios, tenemos que saber que nuestro compromiso real y primero es con Dios. Lo que diga el hombre es un plano secundario. Lo que en verdad importa es lo que Dios está manifestando en mi corazón y lo que Él significa en el propósito de la vida que el Padre ha establecido para con cada uno. Ahora, el punto de la Navidad es este. ¿Cómo reaccionamos ante la tamaña manifestación de gloria? Pues la presencia de Manuel era Dios con nosotros. Herodes reaccionó de una manera hostil, mostrando un odio exacerbado al punto tal que no se detuvo en mandar a matar a los niños que habían nacido menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. La idea era eliminar todo vestigio de alguien que pudiera ser levantado como rey de los judíos.
pretendiendo quebrantar el pacto de Dios. Imposible. Herodes se mostró con un odio exacerbado y con suma hostilidad hacia Jesús. ¿Cómo reaccionaron los sumos sacerdotes y los escribas cuando Herodes los llama y le dice: por favor, ¿qué respuesta podemos dar a estos hombres que están preguntando acerca del rey de los judíos? ¿Dónde es posible encontrarlo? Y por toda respuesta, lo único que señalaron es: Miqueas dijo esto, pero no mostraron interés. Se mostraron indiferentes. Dios dice, conocían la palabra, pero su compromiso pasaba por otro lado, por un acto religioso que simplemente hacía que su vida pudiera ser destacada ante los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios pasaban desapercibidos porque en su corazón no tenían interés para con Dios. Qué diferente hubiera sido si estos sabios se hubieran encontrado en verdad con aquellos pastores a los cuales el ángel se les presenta en Lucas capítulo 2 y les dice lo que hoy leía la hermana Noelia, y les dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De parte del Padre ya ha sido designado la realeza del Hijo, pero ahora, por medio de la obra de la cruz, iba a ser confirmado su señorío. Por eso el apóstol Pablo señala en Filipenses capítulo 2, que habiendo cumplido la misión que el Padre le encomendó, habiendo sido levantado en el poder de la resurrección, el Padre confirmó que su nombre es sobre todo nombre, y Él, por lo tanto, es el Señor, ante quien se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Qué triste es cuando asumimos una posición religiosa y no podemos darnos cuenta del valor tremendo que tiene la palabra de verdad, cuando en el corazón encuentra un lugar, un espacio señalado que la transforma en el centro de su vida. Aquellos religiosos, al ser consultados, solamente mostraron indiferencia. Pero qué diferente fue la respuesta de aquellos hombres sabios, porque habiendo entendido ahora que todavía había un camino hasta Belén, se dejaron guiar por la estrella. Y cuando llegaron al lugar señalado por ella, entendieron que allí era el lugar y la oportunidad para darle al rey de los judíos, que había sido señalado por el Padre en su plan y propósito glorioso y perfecto. Era el momento de adorar. Y lo hicieron pagando el precio que fuera necesario. Imagínense, para llegar a adorar a un niño que todavía no estaba en el pleno ejercicio de su reinado, y todavía no lo está. Porque cuando llegue el tiempo del milenio, Él ejercerá su gobierno completo, y toda la tierra conocerá que en Jerusalén hay un rey. Pero el designio de Dios está claramente señalado. Aunque era un niño, Él había sido identificado como el rey de los judíos. Aquellos hombres, en su conocimiento de sabiduría, tuvieron la actitud correcta de identificar que Dios era soberano para llevarlos al cumplimiento de la misión que había abrazado. Por lo tanto, dejándose guiar por el Señor, llegaron al lugar y allí cumplieron con la misión que
estaba en sus corazones como el motivo fundamental de un viaje tan largo, tan cansador, tan extremo en demanda, en peligros. Pero al llegar, toda fatiga, todo cansancio, todo precio pagado, quedó puesto en un lugar allí, tapado por la gloria que iba a ser manifestada. Termino con esto. Debemos aprender la sabiduría de estos magos o sabios. No estuvieron satisfechos con tan solo mirar la estrella y admirarla. Ellos hicieron algo más. Recorrieron el camino, fueron, buscaron el lugar, la siguieron hasta llegar finalmente al objetivo. Ellos perseveraron en su búsqueda. No se doblegaron a pesar de las dificultades y de la oposición que pudieron encontrar. No se desanimaron por los obstáculos del camino. Y hoy realmente valoro el testimonio de la hermana Nilda. Esa decisión que lo llevó a ella a venir a la casa del Señor. ¿No se imaginan cómo se subió al auto? Ella con mucho esfuerzo le hizo, pero decidida, y todavía está aquí. Soportó esto, a escuchar a un charlatán como el que está aquí hablando de tantas cosas. Pero quiero solamente que puedan guardar el testimonio de la palabra. Quiero que en verdad nos anima y nos fortalece. Es lo que en verdad nos motiva a seguir adelante y llegar finalmente al cumplimiento de la meta que Dios ha trazado. Porque el llamado de Dios es que un día podamos encontrarnos cara a cara con Él y darle a Él la adoración que en verdad se merece. Hay aquí un patrón maravilloso para la adoración, que nos enseña estas cosas que son en verdad relevantes para aquellos que tienen esta motivación en su vida. Los que buscan a Jesús lo verán. Lo verán. Los que verdaderamente lo ven, lo adorarán. No pueden quedar a mitad de camino, impactados por la hermosura del Señor. Adoración brota instantáneamente. Y los que lo adoran también consagrarán sus vidas a Él. No sé si podemos cantar a un coro, César, hermano de la alabanza. Esta noche, al recordar este maravilloso momento, Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros. Esta noche, al recordar este maravilloso momento, tengamos presente que aún Dios sigue buscando verdaderos adoradores. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Estando aquí en el salón, me acerqué a la hermana Nilda antes de empezar la reunión. Ella me dice de noche, cuando me siento dolorida, le digo al Señor, abrazado. Y me duermo, dice. Lo reiteró estando aquí al dar testimonio de sus propias experiencias. Dios es un Dios vivo y real. Cuando le hablamos desde el corazón y le buscamos con esa intensidad,
Él se va a encargar de que tu espíritu esté plenamente consciente de la realidad de su presencia. Él no es ajeno a nuestros dolores, no es indiferente. Él los conoce perfectamente, mas muchas veces nos lleva a pasar por esos valles de prueba, en donde hay mucha soledad, en donde hay asperezas, en donde hay aflicción y quebranto. Pero son los lugares escogidos, como bien lo señalaba Valeria, en donde Dios quiere mostrarnos la plenitud de su magnífico poder y de su gloria. Y darnos a conocer que Él puede transformar la tierra seca, que parece estéril, que no tiene nada de qué destacarse, más que por la acción del Espíritu Santo. Él vendrá y transformará esa tierra seca en un manantial de aguas vivas. Dios está buscando verdaderos adoradores. Adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dispuestos a reconocer que Él es el Rey. Pero también saber y entender que Él es el Señor.